Buenas tardes, doctor Cabrera y compañeros. Eh, a mi grupo y a mí nos tocó hablar acerca del laboratorio número 2 de la región glútea y el compartimento posterior del muslo. Mi nombre es Emily Joana Meléndez Orellana. Me toca hablar acerca de las características de la región glútea y el muslo. También de los huesos de la región glútea y el muslo. Las características generales, la extremidad anterior se divide entre las regiones y compartimentos musculares. La región glútea es posterior y se localiza entre la cresta ilíaca y el pliegue glúteo, que define el límite inferior de las nalgas. El músculo se delimita anteriormente entre el ligamento inguinal y la articulación de la rodilla y en la parte posterior entre el pliegue glúteo y la rodilla. La pierna se encuentra entre la rodilla y el tobillo. El pie distal a la articulación del tobillo. El muslo está dividido por tabiques o septos intermusculares en 3 compartimentos musculares, que es el compartimento anterior, el compartimento posterior y el compartimento intermedial o interior. El compartimento anterior del muslo contiene los flexores de la cadera y los extensores de la rodilla. Los músculos principalmente del compartimento anterior tienden a atrofiarse, o sea, a disminuir rápidamente con la enfermedad y los años también. Y tras la inmovilización de los muslos y las piernas, tienden a necesitar fisioterapia para restablecer la fuerza, el tono y el diámetro y la simetría con el miembro opuesto. Algunos de los músculos que constan en el compartimento anterior son el psoas mayor y el ilíaco. Actúan sobre la articulación de la cadera. El saltorio y el recto femoral actúan sobre la articulación de la cadera y de la rodilla. Los músculos vastos actúan sobre la articulación de la rodilla. El iliopsoas o el psoas mayor y el ilíaco tiene este nombre porque esos dos músculos se insertan en un solo tendón. Entonces de ahí viene la fusión de los nombres de esos dos músculos. El iliopsoas es el principal flexor del muslo, el más potente de los flexores de la cadera con la mayor amplitud. El psoas mayor se origina en la pared abdominal posterior en las apófisis de la vértebra de la torácica 12 y la lumbar 5. Se origina y se inserta en el trocánter menor del fémur. El músculo ilíaco se origina también en la pared posterior del abdomen en la fosa ilíaca y se inserta en el trocánter menor del fémur, siempre los dos unidos por el mismo tendón. El cuádriceps femoral, vasto medial, intermedio y lateral y recto femoral constituye la mayor parte del volumen de los músculos anteriores del muslo del cuerpo y cubre casi toda la cara anterior de los lados del fémur. Este cuádriceps femoral puede llegar a tener ciertas contusiones o ciertos golpes, que las contusiones pueden ser intramuscular y las contusiones intramuscular que se presenta cuando el músculo se detiene se desgarra dentro de la vaina que lo rodea. Y una de las contusiones intramusculares ocurre cuando se desgarra tanto el músculo como en las vainas que lo rodea. El músculo cuádriceps femoral sobre todo extiende la pierna en la articulación de la rodilla, pero el componente recto femoral también ayuda a la flexión del muslo en la articulación de la rodilla.
El conjunto es un músculo biarticular capaz de actuar tanto sobre la cadera sobre la rodilla. El cuádriceps es el mayor músculo extensor de la pierna. Los músculos vastos. Estos músculos reciben su nombre de acuerdo a la posición en la cual están. Los músculos vastos se originan en el fémur. Solo el único que no se origina en el fémur es solo el recto femoral, se origina en el sacro. El vasto medial se origina en la línea continua de la inserción del fémur. El vasto intermedio se origina sobre todo en los 2/3 superiores de las superficies anteriores y lateral del fémur, así como en la intermuscular adyacente. El vasto lateral es el mayor de los músculos vastos. Como podemos ver, este es el músculo sartorio, este lateral es el vasto lateral, este que tenemos aquí es el recto femoral, y el vasto medial. Internamente, el vasto intermedio se encuentra debajo del vasto lateral, a la par, y se encuentra debajo del recto femoral. El compartimento medial del músculo grácil. Este músculo grácil puede llegar a utilizarse como injerto para poder recuperar los tendones de la mano, alguna malformación, para esta poder tener una movilidad. Este músculo grácil es uno de los músculos más débiles. Este músculo es alargado en forma de cinta que ocupa la localización medial del muslo. El músculo grácil es más superficial de los músculos del compartimento medial del muslo y desciende casi vertical hacia la cara medial del muslo. Y también es inervado por el nervio femoral. Los aductores largo, aductor corto, aductor mayor, aductor externo y pectíneo. Todos los músculos aductores están inervados por el nervio obturador. El músculo pectíneo es el único que está inervado por el nervio femoral. Como podemos ver, aquí tenemos el músculo grácil. Esta tirita que tenemos aquí es el ligamento inguinal. Por aquí tenemos el aductor largo, el aductor mayor y el aductor menor, que sería este de aquí. Y este de aquí es el aductor largo, el aductor corto, el músculo pectíneo y el obturador externo que se encuentra debajo. Músculo pectíneo es un músculo cuadrangular plano. El aductor largo es un músculo plano en forma de abanico. El aductor corto se dispone por detrás del pectíneo y el aductor largo. El aductor mayor es el músculo más grande y profundo del compartimento medial del muslo. El aductor externo es un músculo plano en forma de abanico. Tenemos el compartimento posterior, que tenemos la cabeza larga, que se origina junto al músculo semitendinoso de la parte inferior de la área de la tuberosidad isquiática, la cabeza corta del labio lateral de la línea áspera de la diáfisis del fémur. Tenemos que esta aquí sería la cara larga, y aquí tenemos lo de la cara corta. Este músculo es el músculo semitendinoso y por debajo pasa el músculo semimembranoso. El compartimento posterior semitendinoso y semimembranoso. El músculo semimembranoso es medial al músculo bíceps femoral y el compartimento posterior del muslo.
El semimembranoso se dispone en la profundidad respecto del músculo semitendinoso en el compartimento posterior del muslo. Tenemos aquí que aquí está el músculo grácil. Esta parte de aquí tenemos aquí el músculo semitendinoso. Este de aquí es el semimembranoso. Aquí lo podemos ver mejor. Aquí se encuentra cortado el músculo semitendinoso para ver el músculo membranoso. Huesos de la región glútea y muslo. Cada hueso coxal está formado por 3 porciones. Tenemos el ilion, este de aquí, el isquio y el pubis. Tenemos que toda esta parte de aquí hasta acá forman lo que es la ala del ilio. Por aquí tenemos lo que es la línea intermedia, el tubérculo y los labio externo, lo que hace crear que sea la famosa cresta ilíaca. Y tenemos lo de la superficie semilunar, por cómo se ve, tiene la forma de una luna, por eso su nombre. Tenemos el agujero obturador, la espina ilíaca posterior superior, la espina ilíaca posterior inferior. Tenemos la espina ciática, el tubérculo del pubis, la cresta obturatriz y la rama inferior del pubis. Esta es la espina ciática. Esta es la cara auricular para el sacro. El fémur es el hueso del muslo y constituye el hueso más largo del cuerpo. Se le describe un extremo proximal, un extremo distal y la diáfisis. Tenemos lo que es el trocánter mayor, la cabeza, la fosita de la cabeza del fémur, el cuello. Este de aquí es el tubérculo cuadrado, la tuberosidad glútea, el cóndilo lateral, la fosa intercondylar, la cara poplítea, la línea supracondylar medial. Y esta ha sido toda mi participación. Gracias. Buenos días, me llamo Luis y yo les hablaré acerca de la articulación coxofemoral o de la cadera. La articulación coxofemoral es aquella que se encuentra entre la cabeza del fémur y el hueso coxal. Las superficies articulares que participan en dicha articulación son la cabeza esférica del fémur, que es la que nosotros podemos observar por aquí, y la superficie semilunar del acetábulo del hueso coxal que tenemos por aquí. Esta es la articulación coxofemoral o de la cadera. Esta articulación se considera como sinovial, poliaxial y esferoidea, por lo tanto permite diversos movimientos. Entre ellos está el movimiento de flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, la rotación lateral y también está la rotación medial. Los ligamentos de esta articulación se dividen en dos grupos. Están los ligamentos extraarticulares y los ligamentos intraarticulares. Vamos a comenzar estudiando los ligamentos extraarticulares. El primero de ellos es la cápsula articular o el ligamento capsular. Este ligamento se inserta aproximadamente en el borde del acetábulo y se llega hasta la línea intertrocánter del fémur. Ahora bien, el ligamento iliofemoral o ligamento en Y o ligamento de Bickerman es este ligamento que nosotros encontramos por aquí, y este ligamento se inserta por arriba de la espina ilíaca y por abajo de la línea intertrocánter del fémur, que es la línea que nosotros tenemos aquí. También tenemos el ligamento pubofemoral, que es el ligamento que está aquí abajo. Este ligamento se inserta en la eminencia iliopúbica y va hasta el ligamento iliofemoral. Ahora bien, tenemos el ligamento isquiofemoral, que es el que nosotros podemos ver en esta imagen y lo tenemos aquí abajo. El ligamento que está arriba de él es el ligamento iliofemoral. El ligamento isquiofemoral es un sistema triangular de fibra que va del isquion hasta las fibras circulares de la cápsula.
Ahora hablaremos sobre el segundo grupo, que son los ligamentos intraarticulares. Tenemos el ligamento redondo, o también llamado ligamento de Ateras, o ligamento redondo de la cabeza femoral, que es el que está aquí, que se inserta en la cabeza del fémur. Ese es el ligamento redondo. También tenemos el rodete acetabular o labrum acetabular, que es el que nosotros podemos observar por aquí. Este ligamento presenta diferentes funciones, entre ellas darle la cavidad al acetábulo y dar protección. También tenemos el ligamento transverso del acetábulo, que es el ligamento que nosotros tenemos aquí, que en sí es parte del rodete, es una porción del rodete cotiloide. La única diferencia es que este no posee células cartilaginosas. Ahora hablaremos un poco acerca de la región glútea. Las fases de la región glútea. La región glútea tiene dos fases, las cuales son la fase superficial y la fase profunda. La fase superficial es aquella que está constituida por una capa grasosa y una membranosa, como podemos observar por aquí. Y la fase profunda es aquella que está continua e inferiormente con la fase profunda, que es la que nosotros podemos observar por aquí. En la imagen de la izquierda nosotros podemos ver el nervio ciático, el cual es el que irriga todo el miembro inferior. Ahora, los músculos de la región glútea se dividen en dos grupos. Están los grupos superficiales y está el grupo profundo. Comenzaremos con el grupo superficial. El primero de ellos es el músculo glúteo máximo o glúteo mayor, que es el que nosotros podemos observar aquí. Y también en la imagen de la derecha lo podemos observar aquí, solo que aquí se encuentra de una forma cortado. Es el más superficial, es el más grueso y es el que le da la mayor prominencia a las nalgas. Tenemos el músculo glúteo medio, también llamado glúteo mediano, que es el que nosotros podemos observar por aquí. Se encuentra inferior al glúteo mayor. Y también tenemos el músculo glúteo menor, que es este, o también llamado glúteo mínimo, que tiene una forma como de abanico y se encuentra en un plano profundo y anterior y es de menor tamaño con respecto al glúteo mediano, perdón. También tenemos el músculo tensor de la fascia lata, que es el que nosotros podemos observar en esta imagen, en este pedazo. Ahora hablaremos acerca del grupo profundo. En ello se encuentra el músculo piramidal, que es el que tenemos inferiormente al glúteo mediano. Ese músculo tiene una forma triangular y este proviene de la cara anterior del sacro y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Tenemos también el músculo gemelo superior, es este que vemos por aquí nosotros. Este proviene de la espina ciática y se inserta en el tendón obturador interno para irse hasta el trocánter mayor del fémur. Tenemos el siguiente músculo que es el obturador interno, que es este que vemos por aquí. Este músculo proviene de la pared anterolateral de la pelvis verdadera y se inserta en el trocánter mayor del fémur. También tenemos el músculo gemelo inferior que se inserta de igual manera que el músculo gemelo superior, pero este proviene de la tuberosidad isquiática. Ahora bien, tenemos el músculo cuadrado femoral, que es este que podemos observar aquí, como lo dice su nombre, posee una forma cuadrilátera y este músculo proviene de la tuberosidad isquiática y se inserta en el tubérculo cuadrado. Y el último músculo del grupo profundo es el músculo obturador externo, que se encuentra en un plano profundo y anterior al músculo cuadrado femoral. Por lo tanto, en esta imagen no lo podemos observar. Pero en esta, aquí está, el que se encuentra de verde es el músculo obturador externo que se encontraría anterior al cuadrado femoral. Este que está por aquí, para que tengamos una referencia, es el músculo piramidal. Ahora hablaremos un poco de lo que es la irrigación, drenaje e inervación de los músculos de la región glútea. En la parte de arriba nosotros podemos encontrar los nervios de los glúteos mayores, los cuales son los que irrigan, inervan y drenan el glúteo mediano, el glúteo mínimo y el tensor de la fascia lata. También tenemos por aquí abajo los nervios de los glúteos menores, el cual irriga, drena e inerva el glúteo mayor. Y por aquí teníamos el nervio ciático, el cual es aquel que irriga el miembro inferior. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johnny San Martínez de la O y este día me corresponde explicarles lo que es el contenido del compartimento posterior del muslo, lo que son los músculos que se encuentran en esta región, su irrigación, inervación y drenaje, y también hablarles un poco acerca de la fosa poplitea, sus límites y el contenido que ésta presenta. Bueno, vamos a explicar un poco sobre el compartimento posterior del muslo, empezando
por lo que son los músculos que se encuentran en esta región. Existen 3 músculos largos en el compartimento posterior del muslo, los cuales son el bíceps crural o bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, que es este que se encuentra aquí. A excepción de lo que es la cabeza corta del bíceps femoral, estos músculos se originan en la tuberosidad isquiática y son inervados por la división interna o tibial del nervio ciático. Cruzan lo que es la articulación de la cadera o coxofemoral y la articulación de la rodilla. Ahora hablaremos un poco más sobre lo que es el músculo bíceps femoral. Ya hemos dicho que la cabeza larga se origina en lo que es la tuberosidad isquiática. Aquí lo podemos observar que está cortado. El músculo bíceps femoral se origina en la tuberosidad isquiática, la cabeza larga. La cabeza corta se origina en lo que es la línea áspera del fémur. Las 2 cabezas se unen en el tercio inferior del muslo, formando lo que es un tendón común, fácilmente visible y palpable en el vivo. Se inserta en lo que es la cabeza de la fíbula peroné. Está situado lateralmente en el muslo. La cabeza corta del músculo bíceps femoral es inervada por el nervio peroneo común. Pasamos con el siguiente músculo, el cual es el músculo semimembranoso, que es este que se encuentra acá, que aquí lo podemos ver en una mejor vista de él, ya que están cortados los que son los músculos bíceps femoral y el semitendinoso. Aquí está el músculo semimembranoso. Este se inserta en el cóndilo medial de la tibia. Antes de su inserción emite una expansión fibrosa hacia arriba y en sentido lateral, la cual refuerza la parte dorsal de la articulación de la rodilla. Esta expansión se denomina ligamento popliteo oblicuo. Y pasamos a lo que es el último músculo, el cual es el músculo semitendinoso, que pues es este que podemos observar acá. Este músculo, al igual que el anterior, se encuentra situado medialmente en el muslo y se encuentra superficial al músculo semimembranoso. Se inserta mediante un tendón largo por la parte superior de la superficie medial del cuerpo de la tibia. Ahora pasamos a lo que es hablar un poco sobre la irrigación, drenaje e inervación del compartimento posterior del muslo. Empezamos con lo que es la irrigación. La irrigación está dada mayormente por lo que es la arteria femoral, la cual es la continuación de la arteria ilíaca externa y comienza cuando ésta pasa por debajo del ligamento inguinal para entrar en el triángulo femoral en la cara anterior de la porción superior del muslo. Esta pasa en sentido vertical a través del triángulo femoral. Aquí no lo podemos observar porque está cortada, aquí está y aquí está cortada, pero pasa en dirección vertical a través del triángulo femoral, desciende hacia el muslo por el conducto de los aductores. ¿Por qué se le llama así? Porque está entre los músculos aductores, aquí está el largo y aquí está el corto. Deja este conducto atravesando lo que es el hiato aductor, que lo podemos observar aquí en el músculo aductor mayor, y pasa a convertirse en lo que es la arteria poplitea por detrás de la rodilla. Aquí tenemos una visión posterior, una mejor visión para poder observar la arteria poplitea, la cual en el borde inferior del músculo popliteo se divide en 2 ramas, las cuales son tibial anterior y tibial posterior. La arteria femoral irriga lo que es la mayor parte en la extremidad inferior. Igualmente, la arteria femoral da su rama principal, la cual es la arteria femoral profunda, y esta a su vez da sus ramas perforantes, las cuales proporcionan la irrigación en el compartimento posterior del muslo. Igualmente, el drenaje es mayormente dado por la vena femoral profunda, que aquí no se puede observar ya que está cubierta por músculo, pero esta drena la mayor parte de la sangre en este compartimento. Pasamos ahora con lo que es la inervación del compartimento posterior del muslo. Localizamos lo que es la zona glútea y observamos aquí el nervio ciático o isquiático, que se origina del plexo sacro. Como podemos observar, es el nervio más largo y más grueso que tenemos en nuestro cuerpo. Si desplazamos lo que es la porción larga del bíceps femoral, podemos observar el trayecto del nervio ciático descendente a lo largo del muslo. Vemos que penetra la fosa poplitea, en donde se divide generalmente en 2, el cual es el nervio tibial y el nervio fibular o peroneo común. El nervio ciático irriga los músculos del compartimento posterior del muslo, todos los músculos de la pierna y todos los del pie. Ahora pasamos con lo que es la fosa poplitea. Decimos que la fosa poplitea es una región en forma de rombo localizada en la cara posterior de la rodilla. A continuación vamos a delimitar lo que son sus límites, los cuales son superior, inferior, el techo y el piso. Superior tenemos lo que es el bíceps femoral,
lateralmente, lo que es el semimembranoso y el semitendinoso medialmente. Inferior está formado por lo que es el gemelo externo, el plantar delgado lateralmente y el gemelo interno medialmente. El techo está formado por lo que es la fascia poplitea, que aquí no se puede observar ya que se ha quitado para poder observar el contenido en esta. Y el piso está formado por lo que es la cápsula de la articulación de la rodilla, las superficies adyacentes del fémur y la tibia, y más abajo por lo que es el músculo popliteo. Ahora pasamos con lo que es identificar el contenido de esta fosa. Vemos lo que es el nervio peroneo común o ciático popliteo externo y su rama sural externa, y el nervio tibial o ciático popliteo interno y su rama sural interna. Igualmente tenemos el nervio femorocutáneo posterior, que aquí no se observa, pero en esta otra lámina lo podemos observar aquí. Este es el nervio femorocutáneo posterior. Igualmente tenemos lo que es la arteria y venas femorales, la arteria y venas popliteas, y tenemos lo que es la desembocadura de la vena safena externa. Igualmente encontramos lo que son ganglios linfáticos, bolsas serosas y grasa. Pasaremos a lo que es identificar algunas de estas estructuras en este contenido, los cuales son, como ya dijimos, la arteria poplitea, que esta es una estructura de las más profundas en la fosa poplitea. Igual tenemos lo que es la vena poplitea, que esta se encuentra ubicada superficial a la arteria. Tenemos lo que es el nervio ciático isquiático y sus divisiones, ya dijimos el tibial y el nervio fibular o peroneo común, que estas pues son estructuras más superficiales en el contenido de la fosa poplitea. Y por último tenemos lo que es, vamos a pasar a esta lámina que tiene una mejor visión, lo que es la rama sural externa, que se une a una distancia variable a la rama sural interna para formar lo que es el nervio sural, que es este que podemos observar acá. Después desciende a través de las cabezas del gastrocnemio, perfora lo que es la fascia profunda para hacerse superficial y acompañar a lo que es la vena safena parva, que es esta que podemos observar aquí, en el tercio inferior de la pierna, dándole inervación a la piel en esta región. Bueno, al finalizar mi exposición, espero que hayamos comprendido todos. Muchas gracias por su atención. Feliz día. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alessandra Guadalupe Hernández Mejía. Soy estudiante del segundo año de medicina y me corresponde hablar sobre lo que son el sistema venoso del miembro inferior, las venas superficiales, las venas profundas y las venas perforantes. Muy bien, para comenzar podemos decir que el drenaje de los venosos de los miembros inferiores está realizado por dos sistemas. El primero, que es el sistema superficial. Este sistema está situado en la piel, en el espesor del tejido celular subcutáneo y por fuera de la aponeurosis, de la envoltura muscular. Sin embargo, el profundo está situado en el espesor de las masas musculares, es decir, que este está dentro de la aponeurosis y de la satélite de los vasos arteriales. El sistema venoso superficial se encuentra unido al sistema venoso profundo a través de las venas perforantes, mientras que el enlace entre las venas del mismo estrato se realiza por las venas comunicantes. Como se puede observar en la imagen, esta sería una vena superficial aquí porque está por encima de la fascia o por encima de la aponeurosis. Luego tenemos a la vena profunda que está dentro o en la cavidad interna de lo que sería la aponeurosis o fascia. Esta sería una vena comunicante, ya que esta comunica lo que sería una vena superficial con otra vena superficial. Y por último, lo que serían las venas perforantes, que sería esta que está por aquí, ya que comunica una vena superficial, perfora la fascia, perfora la aponeurosis y entra en contacto con la vena profunda. Ahora les hablaré un poco más detallado sobre lo que son las venas superficiales. Están compuestas por la vena safena interna y la vena safena externa. Para comenzar, daremos dónde es el origen de la vena safena interna, o también llamada vena safena mayor o vena safena magna.
Esta está situada en el espesor de la fascia, se origina en el arco venoso dorsal del pie, que sería en esta zona, donde podemos ver todos los nervios, las venas digitales dorsales, las venas metatarsianas, el nervio venal digital dorsales y también el ramo digital dorsal, que estaría por esta zona. Entonces, luego que está todo donde está su origen, que sería aquí en el arco venoso dorsal del pie, sigue su trayecto en el lado medial del pie, pasa por delante del maleolo, que sería por aquí, el maleolo de la tibia, y cruza oblicuamente la cara interna de la tibia, acompañado del nervio safeno interno. Como se puede observar en la imagen, estaría como por aquí, estaría la vena safena interna mayor, la vena safena mayor, perdón, estaría aquí los nervios safenos o el ramo terminal del nervio femoral. El ramo, aquí estaría el ramo infratuliano del nervio safeno. Luego que está aquí, la vena asciende a lo largo del fémur, en el borde, y luego continúa hacia arriba con la cara interna del muslo, como se puede observar aquí. Pasa en la parte del muslo, llega al triángulo femoral. Luego, cuando llega al triángulo femoral, o de escarpa, perfora la fascia cusiforme, que es el orificio que cubre la fascia lata para la vena o el hiato safeno. Perfora luego lo que sería la vaina femoral, que estaría por esta zona, y termina desemboca en la vena femoral. Ahora con respecto a lo que sería la vena safena externa o también vena safena parva. Este empieza también en el arco dorsal del pie, pero este asciende al borde externo del tendón, o bien llamado tendón de Aquiles, que estaría por aquí, el tendón calcáneo, por detrás del maleolo externo, que sería por esta zona. Está por aquí, pasa por aquí. Asciende luego a la cara posterior de la pierna, que sería por esta zona. Y primero entre el tejido subcutáneo y la fascia, y luego entra por el túnel formado por las dos hojas de la fascia, acompañado del nervio safeno externo, como se puede ver. Aquí enseguida pasa por los dos gemelos de la pierna, que estaría por esta zona, y como dice, perfora la fascia de la fosa poplítea para terminar generalmente en la vena poplítea. Aquí en esta zona, como se puede observar, aquí estarían los ramos terminales del nervio cutáneo, que serían este y este. Aquí estaría la vena safena mayor, que sería esta que les había mencionado, caería por esta zona. La vena safena accesoria, que sería esta. Los ramos del nervio femoral posteriores, estos de aquí. También podemos mencionar los que son los ramos del nervio cutáneo femoral, que serían estos de acá y estos de acá. Y los nervios clúneos inferiores del nervio cutáneo femoral, que serían estos de acá. Muy bien. Ahora con referente a las venas profundas. Podemos decir que las venas profundas están ubicadas bajo la fascia y compuestos por las venas profundas que acompañan a las arterias. Las principales venas profundas son la peronea, la tibia anterior, la tibia posterior, la poplítea y la femoral y sus tributarias. La vena femoral, como habíamos dicho, es esta que está aquí, que desemboca aquí, luego pasa por todo este trayecto. Aquí está el arco dorsal del pie, luego las conexiones con el mismo, hasta llegar aquí y poder bombear la sangre. ¿Cómo se sabe que las venas superficiales transportan un 20% de la sangre? Sin embargo, las venas profundas, estas transportan el resto, lo que sería el 80% hacia el corazón. Luego tenemos a las venas perforantes. Las venas perforantes
son venas que perforan la fascia y comunican el sistema nervioso superficial con el profundo. Aquí podemos ver en la imagen cuáles serían algunas de las venas perforantes. Aquí tenemos una vena perforante que sería esta que está aquí, que se hace como un tipo escalerita, que sería la perforante de Boy, la perforante unteriana, aquí la vena accesoria safena o accesoria medial. Aquí tendríamos a la vena epigástrica superficial. Por este lado podríamos tener, o esta venita que está aquí, es la vena circunfleja ilíaca superficial. Y por este lado, la vena safena accesoria lateral. Y por último, que estaría desembocada acá, sería la vena safena magna. Algunas preguntas sobre estos temas serían que cuáles son las venas que establecen la comunicación de las venas profundas y las venas superficiales. En esta serían las venas perforantes. Ahora, ¿qué pasa por el anillo del triángulo femoral? Por el anillo del triángulo femoral pasan lo que son los nervios, pasan las arterias y también pasa la vena femoral. Y por último, ¿qué pasa por el hiato aductor? Por el hiato aductor van a pasar lo que son las arterias y también la vena femoral. Esta ha sido mi participación. Espero que se haya entendido y agradecerte de antemano por su atención prestada. Gracias. Muy buenas a todos, a mí me corresponde la parte 8 del laboratorio número 2 de macroanatomía, que este sería plexo sacro. El plexo sacro está formado por las ramas primarias ventrales del nervio espinal, de la L4, L5, S1, S2, S3 y parte del S4. Aquí les tengo algunas imágenes de un plexo lumbar, pero nosotros vamos a enfocarnos del plexo sacro, que sería desde aquí hasta acá. Bueno, el plexo sacro lo tengo de una división anterior, que sería este verde, todo esto verde, de una división posterior, todo esto amarillo. Bueno, el plexo sacro, como les digo, está formado por las ramas primarias ventrales del nervio espinal de la L4 a la S3. Bueno, este plexo sacro contiene varios nervios muy importantes que son inervados, que inervan y atraviesan la región glútea. Como primer nervio les tengo el nervio glúteo superior o nervio gluteal superior, que sería este. Este nervio contiene fibras de las ramas primarias ventrales del nervio espinal de la L4, L5 y S1. Bien, este nervio pasa hacia atrás a través del agujero isquiático mayor, por encima del músculo piramidal, y las ramas primarias superiores inervan glúteo mediano y inferior inervan también al mismo glúteo y también al glúteo mínimo y extensor de la fascia lata. Como siguiente nervio les tengo el nervio glúteo inferior. Este nervio, que sería este es el nervio glúteo inferior. Este nervio contiene también fibras de las ramas primarias ventrales del nervio espinal, solo que este sería del L5, S1 y S2. Este nervio también pasa por el agujero ciático mayor, inferior al músculo piramidal, y se divide inmediatamente en ramas para inervar el glúteo mayor. Por otra parte también están las ramas directas del plexo sacro, que estas ramas inervan al músculo pequeños rotadores laterales de la cadera. Y por último les tengo el nervio pudendo, que sería este. El nervio pudendo entra en la región glútea sobre el agujero ciático mayor,
por debajo del músculo piriforme y medial del nervio ciático. Pasa sobre el ligamento sacroespinoso y penetra en el periné del nervio ciático menor. Ahora bien, es el principal nervio somático del periné y no da ramas a la región glútea. Por otro lado, en esta diapositiva les tengo una visión medial y ligeramente anterior de una hemisección de la pelvis, que podemos apreciar bien de esta visión el plexo sacro, L4, L5, S1, S2, S3 y S4. Aquí también se puede apreciar de una mejor manera el plexo sacro, viendo bien desde L4 hasta S3. Bien, aquí vemos el nervio ciático, por aquí se ve el nervio superior, por aquí se ve el nervio pudendo, y es como nos dice cabal, pasa por el ciático mayor, el agujero del ciático mayor. Ahora bien, les tengo los investiga. Puse mejor la imagen al lado para no estar cambiando la diapo. Y en investigue nos dice, investigue las otras ramas del plexo sacro, el nervio del cuadrado femoral y gemelo inferior, que sería este. De ahí el nervio del obturado interno y gemelo superior, que sería este. De ahí le sigue el nervio cutáneo femoral posterior, que sería este. Y el nervio cutáneo nervio cutáneo perforante, que sería este. Nervio de elevador del ano y músculo coccígeo, que sería este, porque este es el nervio pudendo. De ahí el ramo perineal del cuarto nervio sacro, sería este. De ahí nervio anococcígeo, este. Y por último el nervio coccígeo, que sería esto. Bueno, aquí también hay unos nervios esplanio-pélvicos, que sería esto. También el nervio ciático, que se divide en nervio peroneo común y nervio tibial. Y tenemos cómo se forma el tronco lumbosacro. El ramo anterior del L4 y el ramo anterior del L5 se combinan para formar el tronco lumbosacro, y esta entra en la cavidad pélvica y se une a los ramos anteriores de S1 a S3 y parte de S4 para formar el plexo sacro. Para ver bien el tronco lumbosacro sería este, viendo todo esto, así se forma el tronco lumbosacro. Y por último les tengo la inervación del nervio ciático mayor, que inerva los músculos del comportamiento posterior del muslo y los músculos de la pierna y el pie. Muchas gracias por su atención y esta ha sido mi participación.